Imagina solo por un segundo tener el sueño de visitar un sitio o país determinado. Sin importar las circunstancias logras cumplir ese sueño. Sin embargo, algo que a simple vista pareciera un viaje común y corriente termina convirtiéndose en una horrida pesadilla. El 16 de febrero de 1999, Jinson alertaba a las autoridades en el estado de California de la posible desaparición de su esposa Carol Son, su hija Julie y su mejor amiga Silvina Peloso, esta última de nacionalidad argentina. La última vez que supo de ellas fue un día anterior, cuando platicó con su esposa para que ésta le contara cómo iba aquel viaje que habían planeado para visitar el Gran Cañón del Colorado. Debido a que Carol Son no había llamado al día siguiente a su esposo como era costumbre, ni habían tomado aquel vuelo en el cual se suponía que regresarían, Jeans, lleno de incertidumbre, llamó a las autoridades de aquel estado para que éstas investigaran qué había pasado con su familia. Al inicio de las investigaciones, el FBI y la autoridad local creían que posiblemente las tres mujeres se habían extraviado. Sin embargo, conforme avanzaban las investigaciones, se encontró la billetera de Carol Son en una ciudad cercana. Esto provocó que las autoridades cambiaran su línea de investigación y ahora se enfocaran en un posible secuestro de las tres mujeres. Carol Son y Raquel Peloso se conocieron en 1973 cuando la norteamericana realizó un intercambio estudiantil en Las Varillas, una localidad de la provincia de Córdoba, en Argentina. A raíz de ese encuentro, las dos jóvenes formaron un inquebrantable lazo de amistad. Con el paso de los años, ambas se casaron y formaron sus familias en sus respectivos países, pero esto, y pese a la distancia, no impidió que aquella relación de amistad continuara y, por el contrario, siempre mantuvieron contacto, a tal grado que sus hijas Julie y Silvina continuaron con ese vínculo. Las jóvenes compartían el gusto por los deportes artísticos, les gustaba la música y tocar instrumentos. Silvina Peloso era una estudiante de secundaria y uno de sus sueños era visitar aquel país norteamericano. Estudiaba en el Instituto Domingo Faustino Sarmiento y en 1999, producto de su buen desempeño académico, recibió como premio por parte de sus padres un viaje a los Estados Unidos de América. A la distancia, se pusieron de acuerdo entre ambas familias. Silvina viajaría a Estados Unidos y una vez estando allí se encontraría con su mejor amiga Julie y su madre Carol Son. El plan parecía perfecto, pues en compañía de las dos mujeres conocería el Gran Cañón del Colorado. El 14 de febrero de 1999, las tres mujeres iniciaron su aventura. Partieron en avión desde Eureka, ciudad donde vivía Carol y Julie, hacia San Francisco. Al llegar, rentaron un auto Pontiac Grand Prix color rojo para trasladarse hasta Stockton, unos 100 kilómetros hacia el oeste. Durante la mañana del lunes, siguieron la ruta hasta Yosemite en las montañas de Sierra Nevada. Ahí, tomaron la decisión de hospedarse en el Cedar Lodge, un tranquilo hotel ubicado entre montañas y bosques, muy cerca de la entrada del parque. Rentaron la habitación 509, la cual les parecía perfecta debido a que se encontraba retirada de las demás habitaciones. Ya una vez establecidas en el hotel, decidieron dar un paseo en auto para conocer un poco más el lugar. Horas más tarde, regresaron agotadas de aquel recorrido, estacionaron su auto cerca de su habitación y cenaron hamburguesas en el restaurante del hotel. Al terminar, rentaron unas películas para verlas más tarde. Ya en su habitación, Carol platicó por teléfono con su esposo para contarle sobre cómo iba aquel viaje. Fue la última vez que Jean supo de ellas. El FBI interrogó a todos los huéspedes y personal del hotel en búsqueda de algún testigo que les pudiera dar información sobre las tres mujeres, pero en especial a Kerry Steiner, quien se desempeñaba como encargado de mantenimiento del lugar, y a quien lo interrogaron 2 veces. En ambas ocasiones, Kerry Steiner se mostró amable y colaborador con los investigadores, motivo por el cual fue descartado como posible sospechoso. El 21 de marzo del mismo año, la policía recibió una llamada anónima, la cual aportaba un dato fundamental en el caso. Indicaba que cerca del lago Don Pedro se encontraba un automóvil al fondo de un barranco,
el cual presentaba indicios de haber sido incendiado. Al llegar, la policía se encontró con una escena espeluznante. El automóvil se encontraba totalmente calcinado, en su interior 2 cuerpos totalmente consumidos por las llamas, los cuales, debido a su estado, tuvieron que ser reconocidos mediante registros dentales. Esos pertenecían a Carol Son y Silvina Peloso. Sin embargo, no había rastro sobre el cuerpo de Julie. Pero algo que llamó la atención especialmente de la policía fue que sobre los restos del vehículo encontraron un mensaje que decía: "Tenemos a Sarah", que confundió aún más a los investigadores debido a que la tercera mujer que estaban buscando era Julie Son. La policía se encontraba en un callejón sin salida. No tenían pistas sólidas sobre quién podría ser el asesino, y lo más preocupante es que no sabían dónde estaba Julie, si tristemente había corrido con el mismo destino que su madre y su mejor amiga, o si aún existían las mínimas posibilidades de que se encontrara con vida. Sin embargo, días después recibieron una nota con un mapa que revelaba dónde estaba el tercer cuerpo, y con este otro nuevo mensaje: "Tuvimos diversión con esta", decía. Así, encontraron finalmente a Julie Son. El asesino los estaba manipulando y estos eran incapaces de seguirle el rastro. Seguramente, todo hubiese quedado en la nada, de no haber sido por una nueva muerte. Apenas meses después, el 21 de julio, el cuerpo de Joy Armstrong apareció en un camino de Yosemite. El cadáver presentaba signos de una violencia desmedida, muy parecida a la de las 3 mujeres. La joven tenía 26 años de edad, era naturalista y trabajaba en los cursos de educación del parque. Vivía sola en una cabaña cercana. Cuando la policía registró su casa, descubrió rastros de pelea. Las cosas se encontraban desordenadas. Al parecer, Joy había luchado hasta el último instante. Pero quizá la pista más importante fueron un par de anteojos y huellas de neumáticos encontrados fuera de su casa. Este nuevo crimen prendió nuevamente las alarmas de la policía. Todas las pistas condujeron hasta la colonia nudista Laguna del Sur, al norte de Yosemite, un lugar en el que el encargado de mantenimiento, Kerry Steiner, solía refugiarse. Cuando la policía detuvo nuevamente a Kerry Steiner, su vehículo fue registrado y el FBI encontró evidencia incriminatoria que lo vinculaba con el asesinato de Armstrong. Después de un prolongado y duro interrogatorio, confesó todos los asesinatos. Su confesión se prolongó por más de 2 horas y fue completamente grabada por el FBI. Narró todo con el más mínimo detalle. Su forma de contar los hechos reveló una personalidad psicópata y fría. Kerry Anthony Steiner nació el 13 de agosto de 1961 en Merced, una comunidad agrícola del Valle de San Joaquín, en California. Su padre trabajaba en el área de mantenimiento de una fábrica de conservas y su madre en una guardería. El matrimonio tuvo en total 5 hijos, los cuales fueron educados bajo las creencias mormonas, pero a pesar de las apariencias, eran una familia con un historial un tanto fuera de lo normal. Su árbol genealógico estaba contaminado por enfermedades mentales y abusos desde hacía por lo menos 5 generaciones, y esto se confirmaría años más tarde cuando sus hermanas revelaron que su padre había abusado de ellas. En ese entorno de perversión, a los 7 años Kerry tuvo su primera fantasía sexual violenta: secuestrar y matar a las empleadas de un supermercado. A los 10 ya se propasaba con sus hermanas, primas y vecinas, a quienes grababa desnudas en el baño o el dormitorio. Pero lo peor que le pudo pasar a la familia tuvo lugar el 4 de diciembre de 1972. Ese día, Steven Steiner, su hermano menor, desapareció mientras regresaba del colegio. Tenía tan solo 7 años. El pequeño fue secuestrado en Merced por el pedófilo Kenneth Parnell, un hombre que trabajaba en un resort del Parque Natural Yosemite. Durante los siguientes 8 años, Parnell se mudó con Steven a Mendocino, otra ciudad de California. Para todos, el chico era Dennis Parnell, su hijo. Incluso, hasta lo inscribió en un colegio. Sin embargo,
cuando estaban solos, abusaba del pequeño. En febrero de 1980, Steven, que ya se había convertido en un adolescente de 14 años, vio que Parnell perdía el interés en él y secuestraba a otro niño. Esta vez era Timothy White, de 5 años. Esto provocó que Steven rompiera el vínculo de afecto que había desarrollado hacia Kenneth, y apenas un mes después, aprovechó la oportunidad para escapar con el pequeño. Lo llevó hasta una estación de policía y allí contó toda su historia. Ambos chicos volvieron a sus hogares y la situación convirtió a Steven en héroe nacional. Recibió atención, dio entrevistas, se escribieron libros sobre él y hasta se hizo una película. Mientras Steven estuvo desaparecido, Kerry se centró en sus estudios, asistió a clases para alumnos superdotados y tuvo el mérito de ser reconocido como el alumno más creativo de la escuela. Además, era apuesto, tenía buen físico y era exitoso con las chicas. Nunca pudo dejar de sentirse responsable por lo que le había ocurrido a su hermano menor. Vivía angustiado. Sin embargo, el regreso del adolescente al hogar no solo no significó un alivio, sino que complejizó aún más los sentimientos de Kerry. Estaba celoso, no recibía ni una mínima parte de la atención que todos le daban a su hermano. Era solo una sombra a la que nadie veía. Kerry, el estudiante brillante, abandonó el colegio y comenzó a deambular de un trabajo a otro. No lograba sostener nada, nada le interesaba demasiado. Steven murió el 16 de septiembre de 1989 en un accidente de moto. Tenía 24 años y dejó huérfanos a sus 2 pequeños hijos. Nunca quedó muy claro qué sintió Kerry tras el fallecimiento de su hermano. En 1991, un tío de la familia, Jerry Steiner, apareció muerto en su casa. En ese momento, Kerry vivía con él. La policía lo investigó, pero no se encontró pruebas en su contra, ya que motivos para matarlo no le faltaban, pues aseguró que el hombre lo había violado a los 11 años. Kerry utilizó como coartada que al momento de ocurrir el asesinato, él se encontraba trabajando, lo cual fue confirmado por la policía. Sin embargo, era notorio que las cosas no estaban bien para Kerry, ya que en cierta ocasión pensó en suicidarse. Poco después, estuvo internado en un psiquiátrico y en 1997 la policía lo arrestó por tenencia de drogas. Ese mismo año quedó en libertad y comenzó a trabajar en el Cedar Lodge como encargado de mantenimiento. Kerry Steiner narró que el día de los hechos se percató de la presencia de las 3 mujeres en una de las habitaciones del hotel. Dijo que las había estado espiando durante horas, ya que las 3 mujeres tenían las cortinas de su habitación abiertas. Aseguró que esto le había servido para confirmar que las mujeres se encontraban solas, lo cual le permitiría tener el total control sobre ellas. Esa misma noche, llevaría a cabo su enfermizo plan. Indicó que a escasos minutos para la medianoche, llamó a la puerta de la habitación 509 en reiteradas ocasiones. Al paso de unos segundos, abrió la puerta a Carol Son, a la cual le indicó de forma educada ser el encargado de mantenimiento del lugar, que lamentaba la hora pero que tenía que realizar una reparación de una fuga que provenía del piso de arriba. Vestía con su habitual uniforme de trabajo para no levantar sospechas y lograr convencerla de la importancia de la reparación. Carol naturalmente dudó y le cuestionó la urgencia de la reparación para molestarlas tan tarde, debido a que se encontraban agotadas y estaban a punto de irse a dormir. Kerry, al notar que no era posible convencer rápidamente a Carol, le dijo que entonces tendría que llamarla desde la recepción del hotel, lo cual provocaría que la reparación fuese más tardada. Ante tal insistencia, Carol accedió y le permitió ingresar a la habitación para que pudiera realizar la reparación. Al entrar se dirigió al baño de la habitación y simuló estar trabajando, pero a los pocos minutos salió con un arma en la mano y dijo que solo quería robarle sus pertenencias. Enseguida las amordazó, las ató de pies y manos para posteriormente separarlas en cuartos diferentes. A las adolescentes las encerró en el baño,
A Carol, por su parte, la dejó en la habitación para luego regresar por ella y estrangularla con un lazo que siempre cargaba en su mochila. Admitió que le sorprendió el tiempo que le tomó para asesinarla, aproximadamente unos 5 minutos. Además dijo no haber sentido nada al hacerlo. Cuando terminó, cargó el cuerpo fuera de la habitación y lo metió dentro de la cajuela del auto que la mujer había rentado. Luego, regresó a la habitación rápidamente, tomó a Silvina Peloso y la arrodilló en el baño. La golpeó brutalmente para después abusar de ella y asesinarla con otra cuerda que había encontrado en la habitación. Finalmente fue el turno de Julie, a quien le hizo lo mismo que a Silvina, pero con ella fue diferente. Decidió dejarla con vida frente a la televisión encendida. Mientras él ordenaba y limpiaba la habitación para eliminar las evidencias, en el baño dejó unas toallas mojadas, simulando que las 3 mujeres habían tomado una ducha. Tomó todo el equipaje y lo introdujo también en el auto. Su intención era despistar a la policía para que estos pensaran que las mujeres se habían marchado del hotel por su propia cuenta. Colocó el cuerpo de Silvina junto al de Carol Son, mientras que a Julie la acostó en el asiento trasero cubierta en sábanas. Aseguró que condujo durante varios minutos sin rumbo alguno, que no sabía dónde dirigirse, pero que durante el camino le preguntó su nombre a Julie y ésta le contestó que se llamaba Sara. Confesó que comenzó a sentir simpatía por ella, ya que le pareció muy agradable y calmada, y no quería que sufriera como las otras 2 mujeres, pero que sin duda alguna también sufrió. Finalmente arribó al lago Don Pedro. Por la fuerza sacó a Julie del vehículo y volvió a abusar de ella. Después la peinó y le aseguró que la amaba. Le dijo palabras dulces. Sin embargo, solo apenas segundos después, la degolló y escondió su cuerpo entre los arbustos del lugar. Para hacer desaparecer al coche con las otras 2 víctimas adentro, el asesino lo lanzó por un barranco, pero un pino detuvo el descenso y quedó a la vista, sin que él lo notara en ese momento. Caminó hasta Sonora y desde ahí tomó un taxi. Eran las 10 de la mañana del martes 16 de febrero. Jenny Horvath, una taxista, fue quien lo llevó de regreso al Cedar Lodge, donde él vivía. Steiner le justificó su aspecto a la conductora, relatando una pelea en una fiesta con amigos. El viaje duró 1 hora y media y le costó $125. En el juicio, declararon 55 testigos y las pruebas fueron contundentes. A pesar de que se declaró inocente debido a las patologías psiquiátricas que aseguraba tener, Cary Steiner fue condenado a muerte el 12 de diciembre de 2002. Sin embargo, en 2019 se suspendieron las penas capitales en el estado de California. Mientras tanto, él permanece cumpliendo su condena en la prisión federal de San Quintín.